Buenos días, queridos amigos. Queremos que sigas escuchando esta serie de predicaciones para que puedas entender cómo alcanzar una vida nueva. Queremos invitarte a que te conectes con nosotros. Queremos invitarte que, si es posible, que participes presencialmente de nuestros cultos los días domingos y que así, juntos, podamos crecer en lo que Dios nos tiene preparado. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Y damos la bienvenida a todas las personas que hoy día han llegado con nosotros, tanto presencial como también a través de la plataforma Zoom. Les queremos bendecir en esta mañana y también a todos los que verán el culto a través de las plataformas cuando ya esté grabado este día domingo. Hace un año atrás celebramos Pascua de Resurrección a través de lo que fue Zoom, ¿sí recuerdan? ¿No? Tuvimos hasta un conversatorio de más de 1 hora y media acerca de la resurrección de Cristo. Y hoy día podemos vernos nuevamente las caras y abrir la palabra del Señor porque estamos dentro de una estrategia. Y la estrategia de Dios ha sido que Cristo un día viernes muriera, que un sábado estuviera en la tumba, pero el domingo en la mañana que Él resucitara. Esa es la estrategia de Dios. Y nosotros nos insertamos en esta estrategia que es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Evangelismo. Contar lo que es nuestro testimonio. Quiero empezar con una tarea inmediatamente, pero esta tarea es para la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Anótela, recuérdela y si no, después se la mandamos, pero trate de retenerla. La próxima semana, espero en lo posible, si Dios permite que estemos en esta tierra, y si usted viene también presencialmente al culto o a través de la plataforma Zoom, pero el próximo domingo, necesito que usted traiga escrito su testimonio para compartirlo a otros. Testimonio de salvación. Ese testimonio no puede, si usted lo lee, ¿verdad? No puede durar más de 7 minutos que usted lo esté leyendo. Por lo tanto, es un testimonio acotado, preciso, de quién era antes usted sin Cristo, cuándo fue el momento en que recibió a Cristo como su Salvador personal y qué pasó en su vida hasta el día de hoy. Eso usted lo trae redactado y cuando usted lo esté leyendo, no aquí por favor, cuando usted lo esté leyendo en su casa, ese testimonio no puede durar más de 7 minutos en la lectura. ¿Aceptas la tarea? Ya sé. Entonces yo y Pati tenemos ahí la tarea, ¿sí? En la semana, cuando usted esté redactando su testimonio y diga, ¿qué más le pongo? Llámeme, whatsappéeme, ¿sí? Y entramos en una conversación cortita para saber cómo va su testimonio. Trate de hacerlo antes del día jueves, si es que me llama, ¿de acuerdo? Porque del viernes para adelante, obviamente, pensar en lo que usted va a poner me va a complicar para lo que es el fin de semana. Así que antes del jueves contesto todas las preguntas de testimonio personal. Porque es lo que nosotros queremos contarle a otros. Es parte de nuestra estrategia como iglesia de que usted y yo le contemos nuestro testimonio a otras personas. ¿Qué hizo Cristo en mi vida? Hoy día vamos a abrir la palabra del Señor en los evangelios. Ahora, lo dije en plural porque está mal dicho y es para corregirlo, ¿de acuerdo? Entendemos que hay un solo evangelio, ¿amén? Desde 4 puntos de vista diferentes. Porque el acontecimiento es uno solo, es un solo mensaje, pero 4 hombres diferentes, en diferentes momentos, diferentes circunstancias, dejaron registrado para nosotros la biografía o los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y vamos a comenzar entonces con uno de esos evangelistas, que es Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. El domingo pasado, tradicionalmente, se celebra el domingo de Ramos, ¿verdad? Porque tradicionalmente, según las fechas que se calculan, el domingo pasado Jesucristo debiera estar entrando a Jerusalén. Y todo el pueblo, las personas que lo recibieron, ¿cierto?, en Jerusalén, ponían sus mantas, ponían sus hojas, ¿verdad?, sus ramas de palmera y decían algo. Hosana
Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso ocurrió un día domingo. De la misma semana, el día viernes, Jesucristo está puesto en una cruz. Digo esto en todas las Pascuas de Resurrección. Así que si alguien se quiere lucir con la respuesta, maravilloso. Si el domingo las personas aclamaron a Cristo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso ocurrió el domingo de Ramos. ¿Por qué el viernes lo pusieron en una cruz? La respuesta está. Sí, amén. Excelente, en la Biblia, obviamente, muy bien. Digo esto todos los años, anótelo para que no se lo olvide. El próximo año, si Dios permite que estemos acá, también lo voy a decir. La gente que aclamó a Cristo el domingo y lo puso en una cruz, la respuesta está entre lunes y martes de esa semana. Pero Juan capítulo 19 nos lleva a lo que es Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si lunes y martes está la respuesta, decimos que en la semana, cronológicamente, el miércoles es un miércoles de silencio. No hay registro para nosotros cronológicamente de lo que ocurrió un día miércoles. Y vemos a Jesucristo el día jueves preparando la cena pascual. También digo esto todos los años. Los judíos tenían que celebrar la fiesta de la Pascua matando al cordero el día viernes. Pero Jesucristo está comiendo la cena el día jueves. La razón es obvia, ¿cierto? Porque Él tiene que morir el día viernes. Y Juan nos lleva entonces a ese día viernes, después de todos los juicios que Jesucristo pasó, y nos lleva a la cruz del Calvario, y nos dice en Juan capítulo 19, versículo 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, y estas son las palabras que usted debe subrayar en su Biblia, que usted debe grabárselas ahí, no sé, en la tapa de atrás del celular. Mándese un mensaje de texto usted mismo y ponga, nunca olvides estas palabras. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Sí? El paréntesis tiene relación con la predicación y las enseñanzas bíblicas familiares que vamos a tener después del break. Para los varones y para los jóvenes, tienes que ponerle atención a algunas cosas de la predicación de hoy día, porque las vamos a seguir conversando en la enseñanza bíblica familiar. Los varones van a tener un trabajo diferente a los de los jóvenes, así que pongan atención a los puntos de la predicación. Traje una ayuda también para las personas ahí para que podamos seguir la enseñanza. Entonces Jesús hubo tomado el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y Juan nos presenta esta imagen en la cruz del Calvario, donde ha pasado por toda la sentencia, todos los juicios, cargando la cruz en esta vía crucis, que es cierto que Él tiene. Y dice la Biblia, no yo, que a la hora exacta, cuando en el templo de Jerusalén estaban sacrificando los corderos, porque había una hora para hacerlo. Dice la Biblia que entre las 2 tardes ellos debían sacrificar un cordero, sin defecto, sin mancha, puro. Y a la misma hora en que Jesucristo está diciendo estas palabras, cientos de corderos estaban siendo sacrificados en el templo de Jerusalén. Y Él pronuncia estas palabras que cuando yo era joven, el pastor que estaba a cargo de nosotros lo decía en griego y se nos estremecía todo cuando lo escuchábamos. Tetelestai es la palabra en griego. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. La sangre del cordero ha sido derramada. La sangre del cordero preciosa, único. El que podía pagar realmente el precio por el pecado de nosotros estaba en la cruz del Calvario diciendo, estoy pagando el precio. Consumado es, la deuda ha sido pagada. E inclinando la cabeza dice, entregó el Espíritu. Y Juan nos plantea en ese lugar la muerte del Cordero.
Y usted tiene que entender obviamente que una persona clavada en la cruz en ese tiempo no era para nada bien visto. La Biblia dice, no yo, vaya rápidamente a Deuteronomio por favor, Antiguo Testamento, el último libro de la ley, Deuteronomio, el capítulo que buscamos, el 21. Y estaba estipulado así, y así también lo entendieron los contemporáneos de Cristo cuando pidieron la muerte, pero hay una diferencia enorme. Versículos 22 y 23, una de las leyes del pueblo. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol o un madero, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. ¿Cuál es la diferencia del texto con Cristo? No había cometido pecado. Eso dice la Biblia. Al que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado. Y lo pusieron en una cruz. Y estas personas obviamente estaban esperando una fecha muy importante para ellos cuando Cristo muere. Ellos estaban celebrando una fecha que era doble, ¿sí? Los judíos tradicionalmente, por mandato de Dios obviamente, todos los días viernes en la tarde, casi cuando se está poniendo el sol, entre las dos tardes, ellos tienen que prepararse, todos los viernes, prepararse para lo que es el sábado, ¿sí? Por lo tanto, ellos dejaban de hacer todas sus labores en la tarde para prepararse para el sábado. Era un día especial para ellos porque el séptimo día, recuerda, lo bendijo Dios y cesó toda la obra de sus manos. Eso nos recuerda Génesis. Y los judíos entonces todos los viernes se preparan para lo que es el sábado. No hay que hacer ninguna obra, no hay que trabajar, hay que dedicarlo al Señor. Pero era doble, porque justamente ese mismo viernes que preparaban para el día sábado, se celebraba la Pascua, que se celebra una vez al año. Entonces, todos los años, una vez al año, ¿verdad?, celebraban un día viernes o la Pascua donde les tocara, y era importante. Y ese año les tocó doble. Caía el viernes para prepararse para el sábado, y ese mismo viernes caía ¿qué? La Pascua, la muerte del Cordero. Y era muy importante. Entonces los judíos, ¿qué querían hacer? Recordando Deuteronomio, necesitamos sacar a ese hombre que está clavado en la cruz, o a los tres, ¿verdad? Porque es algo que no podemos soportar nosotros como nuestra tradición. Nos va a contaminar nuestras fiestas. Y es el Cordero de Dios que estaba pagando el precio en la cruz del Calvario. Es así entonces que le piden a los guardias romanos, usted conoce la historia, que aceleraran la muerte, ¿verdad?, de las personas que estaban al lado. ¿Qué hicieron los guardias romanos? Tomaron un mazo, fueron al primer hombre clavado al lado de la cruz del Señor Jesucristo y le quebraron las piernas, que era el soporte en ese momento para poder sostenerse y tratar de respirar de alguna forma. Si les quebraba las piernas, les quitaba ese soporte y ellos entonces morían por ahogamiento. Le quebraron las piernas al primero, le quebraron las piernas al segundo, y cuando los soldados romanos fueron a ver a Cristo, se encontraron, como dice Juan, ¿verdad?, que Él entregó su espíritu, ya había muerto. Entonces no le quebraron ningún hueso de sus piernas. Vaya rápidamente al Salmo 34. Salmo 34. Y el Salmo habla obviamente de lo que Cristo estaba viviendo en ese momento en la cruz, y dice en el versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. El guardia romano vio a Jesucristo y dijo: este hombre ya está muerto. Pero para asegurarse, ¿qué hizo?
tomó una lanza y la enterró en el costado de Cristo. Al instante, dice Juan, salió sangre, las últimas gotas del Cordero derramando su sangre preciosa y agua. Ya estaba muerto. La lanza, si usted avanza ahí en su Biblia, está en Salmo, ¿cierto? La lanza está descrita ahí en Zacarías. Es un maravilloso texto hablándonos de lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Algún día vamos a terminar Zacarías. El que lee entiende, ¿cierto? Gracias hermano. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. El texto dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Se lamentarán como él, se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. Los huesos y la lanza predichos en el Antiguo Testamento y Cristo en la cruz ha muerto, ha entregado su espíritu y se cumplen las escrituras para nosotros. El mismo viernes, los judíos no querían dejar a Cristo entonces en la cruz del Calvario. ¿Sí? Querían sacar a los tres, aceleraron su muerte y necesitaban entonces ponerlos en algún lugar, ¿o no? No sabemos dónde fueron puestos los otros dos ladrones. Pero Jesucristo se nos dice, y otro evangelista va a hablar para nosotros, en Marcos, por favor. Marcos, capítulo 15. Seguimos en el día viernes. Marcos, capítulo 15. Varones, pongan la atención a este texto. Marcos capítulo 15, versículos 42 en adelante, nos dice lo siguiente. Ya al atardecer, estamos en el día viernes. ¿A qué hora muere Cristo? Cronológicamente, 3 de la tarde, ¿sí? Exactamente a las 3 de la tarde muere Cristo. Los corderos también están siendo sacrificados en el templo. Por eso que el autor acá, Marcos, nos dice ya al atardecer, ¿sí? Ha pasado un poco de tiempo entonces desde las 3 de la tarde. Como era el día de la preparación, estamos en viernes y ellos tenían que prepararse para lo que era el sábado. Como era el día de la preparación, es decir, nos explica Marcos por si alguien tiene alguna duda, la víspera del día de reposo. Que en esa fecha cabía también que se celebraba la Pascua de Resurrección, la Pascua del Cordero. Vino un hombre, José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, llenándose de valor. Lo van a estudiar los varones en la clase, ¿de acuerdo? Llenándose de valor. Algo le pasaba a este hombre. Pero en ese momento tomó aire y dijo, pase lo que pase, yo voy a entrar, ¿sí? A pedir permiso. Y esto es importante para nosotros. Ningún judío podía permitir que un cuerpo estuviera en una cruz, ¿sí? Y ningún judío podía tocar un muerto, porque si no quedaba contaminado para esta gran solemnidad que era celebrar el sábado o esta Pascua de los Corderos, ¿sí? José de Arimatea pensó, como miembro del concilio, suspiró, estoy esperando el reino. Algo diferente tiene que haber acá. Se armó de valor y dice, entró a donde estaba un gentil, Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamado al centurión, cierto romano, le preguntó si ya había muerto Jesucristo, porque las muertes en la cruz eran lentas, podían pasar días colgados. Y comprobando esto por medio del centurión, es decir, Cristo ha muerto, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, bajándolo de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro
que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jóvenes, anoten esa frase, e hizo rodar una piedra, la van a ver en la clase. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde le ponían, ¿cierto? ¿En qué sepulcro? Llama la atención que este hombre, José de Arimatea, tomó valor, se metió a la casa de un gentil, al palacio de Pilato, ¿cierto? En el momento que no debía hacerlo, porque iba a quedar contaminado. Y el texto parece que nos dijera que el mismo José de Arimatea hace algo. Pareciera que hace dos cosas, ¿o no? Parece que el texto nos dijera eso. Compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz. No sé si va a tener ayuda este hombre, no sé si otro judío quisiera hacer la pega o no. ¿Entiende? Ellos no querían contaminarse, venía el día sábado. Entonces, si le pide ayuda a algún amigo, menos a una mujer, obviamente en ese contexto, ayuda a un guardia romano, no estaban ni ahí ellos. Pareciera que él mismo tomó un cadáver. Piensa eso por un momento, por favor, porque más allá de la explicación que estoy dando de que él va a quedar contaminado, posiblemente él está mirando todas las marcas de Cristo que pagaron el precio por mi pecado, por su pecado. Y José va a entender que también por los de él. ¿Y cuál es la otra acción que él hace? Bajándolo de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino. ¿Sí? Claro, va a tener ayuda de otro judío, usted lo va a ver después, Nicodemo. Es interesante que Isaías 53, si va ahí por favor rápidamente, nos va a hablar de ese acontecimiento donde va a ser puesto en un sepulcro sin usar. Isaías 53, el versículo 9, hablando obviamente de el siervo sufriente, dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Dónde fueron enterrados los otros dos? Si José de Arimatea no hubiera pedido el cuerpo en ese momento, ¿sí? Podríamos presumir que iba a estar puesto en un sepulcro, fosa común, con los otros dos judíos, o los otros dos ladrones que estaban clavados. El texto dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero hubo una gran diferencia. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y va a ser puesto entonces en esta tumba. Y recuerde esto, aún es viernes. Aún es viernes. ¿Te das cuenta cómo Dios va planificando absolutamente todo en la vida de Jesús? Porque Él tenía una estrategia desde antes de la fundación del mundo. Los judíos, dice la historia para nosotros, que ellos no acostumbran a embalsamar a sus cadáveres. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los envolvían, ¿sí? En una tela. En este caso era una tela de lino. Y también se nos dice obviamente que había mujeres que habían preparado, o ellos mismos habían preparado, una especie de fragancias aromáticas, porque al envolver el cuerpo va a expeler mucho olor, ¿cierto? Entonces ponían ciertas fragancias aromáticas en los cuerpos. Y cuando los cuerpos obviamente quedaban ya secos, los trasladaban a algunas cajitas, osarios se llaman esas cajitas, y depositaban los huesos en ese lugar, en esa caja, dentro del sepulcro. Mateo 12. Es interesante que cuando Jesucristo estaba, ¿cierto?, realizando su ministerio, Él les decía a la gente,
yo voy a estar 3 días en el sepulcro. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, dice Biblia de las Américas, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muerte y sepultura, día viernes. El día sábado no podían hacer ningún tipo de actividad, ¿recuerda? Porque era como todos los viernes para ya entrar al sábado, era el reposo, el sábado. Pero aparte, era una fiesta importante, se celebraba la Pascua. Entonces no podían hacer ningún tipo de trabajo, nada. Interesante. Mateo 27. El sábado obviamente ha comenzado y un judío que seguía la ley no podía estar con un gentil, no podía tocar un cadáver, porque si no iba a quedar contaminado para todas las fiestas de ahí en adelante. Mateo capítulo 27, el versículo que buscamos es el 62. No, perdón. Esto es Mateo. Estoy en Mateo, claro. Mateo 27, el versículo es... me falta un texto. Espéreme un segundo, no se vaya. 62. Mateo 27, 62. Mateo nos dice entonces, al día siguiente, cronológicamente hablando sería el día sábado, ¿sí? Ya estamos en la fiesta solemne de los judíos. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, o sea, después del viernes, se reunieron ante, ¿qué dice? Ante Pilato, un gentil, un gobernador, los principales sacerdotes y los fariseos, todos judíos, ¿o no? Todos debían haber cesado sus funciones el día viernes en la tarde y no hacer absolutamente nada que los contaminara. 63. Y le dijeron, Señor, a Pilato, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días, resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro, jóvenes, atentos a estos textos, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia ustedes tienen, id, aseguradla como vosotros sabéis. ¿Sí? Se discute si esa guardia es romana o es una guardia del templo, ¿cierto? Que pertenecía a los judíos y podrían haber sido judíos. Pero aquí iban a estar siendo judíos trabajando el día sábado. Claro, era su pega, ¿o no? Como guardia del templo. Por eso les dice Pilato, ustedes tienen una guardia, ocúpenla. Lo más probable es que sea una guardia romana que tenían a disposición los fariseos para cualquier tipo de evento. Ocupen esa guardia. Pregunta, y va a ser pregunta para los jóvenes también en la clase, ¿cuántas personas habrán compuesto la guardia? Por lo menos 2, porque una guardia tiene que hacer un trabajo especial. ¿Qué tiene que hacer una guardia? Guardar. Y para que puedan guardar podrían haber hecho turnos, ¿cierto? Ya. Y fueron estos judíos y aseguraron el sepulcro, y además de ponerle la guardia, ellos, ¿cierto? Estos judíos sellaron la piedra. No más clavos, la gotita, no entrar, ¿sí? Algo le pusieron para asegurar esa tumba.
capítulo 28 de Mateo. Y la cronología para nosotros es exacta. Habíamos dejado Mateo 27, ¿dónde? El día sábado. Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana, para ellos era el domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, porque claramente ellas dos también, ¿qué hicieron antes? Miraron dónde pusieron el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso fue el día viernes. Siguieron a José de Arimatea y al otro que ayudó, a Nicodemo, y vieron dónde estaba el sepulcro. Hay un argumento que dice que las mujeres, cuando llegó el día domingo, estaban tan emocionadas por la profecía que Cristo había dicho del tercer día, que corrieron desesperadas a un sepulcro, pero se equivocaron de lugar. Pero ellas no sabían que estaban equivocadas. Así que llegaron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Y la teoría dice, ¿cierto?, que ellas al ver el sepulcro vacío dijeron: Cristo ha resucitado. Pero usted y yo leímos algo bien interesante que nos puso un autor, ¿cierto? Ellas desde lejos estaban mirando y siguieron para saber dónde, en qué tumba, ¿sí?, estaba Jesucristo. He aquí se produjo, jóvenes, pongan la atención a esto, y aquí se produjo un gran terremoto. Si el autor no hubiera querido decir un gran terremoto, hubiera dicho un sismo de mediana intensidad. Se nos viene un sismo, ¿eh? ¿Cómo que hace falta uno? Oh, estamos acostumbrados, hermano. Oro por los extranjeros, ¿no? He aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sí? ¿Escuchó? Gran terremoto. La piedra fue movida. Cruce en su lectura a el versículo 11, 28:11 de Mateo. Porque los guardias estaban ahí, ¿o no? Se asustaron con el terremoto, se asustaron con todo. Y mientras ellos iban, dicen de los guardias, mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia, algunos, más de 2, fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto. Sus discípulos vinieron de noche, se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. ¿Sí? Si yo hubiera sido un soldado y me voy a presentar después, ¿cierto?, después de los acontecimientos, 1 semana, 2 semanas, y me llaman a testificar, ¿sí? Cuénteme, ¿cuál es su profesión? Soldado romano. ¿Qué tiene que hacer usted? Vigilar. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 4. ¿Quién durmió primero en el primer turno? Mis compañeros. Y yo estaba firme. Después yo me quedé dormido y mis compañeros. ¿Y quiénes son los nombres de sus compañeros? Tanto, tanto, tanto. Llámemelos. Cuéntanos, ¿quién de los discípulos, mientras ustedes dormían, porque es el argumento de ellos, ¿cierto?, ¿quién de sus discípulos movió la piedra? No sé, mi capitán, porque estamos durmiendo. ¿Cuántas personas se necesitarían para mover una piedra? Y el que está interrogando a los guardias dice: ¿y ustedes estaban zetas y no escucharon que la piedra fue movida? Porque hasta un terremoto hubo, dijo el que lo está interrogando. ¿No lo sintieron? ¿No se despertaron con el terremoto? Mateo 28, siga leyendo conmigo, versículo 3, 28:3. Su aspecto era como un relámpago, su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé, dijo el ángel, que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y para nosotros la cronología queda bastante clara hasta el punto de entender que estas mujeres recibieron una información, un mandato, y que hicieron lo que ellos tenían que hacer. Cuéntenle a otros lo que acaban de ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia aquí en la congregación, y cuando hablamos de contar una historia, y cuando hablamos de evangelismo, y cuando decimos que tenemos que contar nuestro testimonio, usted y yo tenemos que decir, número uno, lo que la Biblia dice en relación a lo que Dios hizo en mi vida. Evangelismo. Contarle a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor, pero con gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, le adoraron. Qué diferente imagen de la que tuvo José de Arimatea, ¿o no? Bajando el cuerpo de Jesús ahora. Ellas viendo al Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo nuevamente, y en el contexto obviamente era necesario decirlo más de una vez, ¿o no? No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Y allí lo vieron. Y usted tiene Mateo 28, versículo 16, para que le cuente a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primero los 11 discípulos, versículo 16, se fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús, le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podríamos decir incluso: no temáis. Muchas veces nos da temor contar la historia de Cristo. Muchas veces no entendemos cómo defender nuestra fe frente a los ataques. Pero tenemos un mandato en esta congregación que es parte de la estrategia de Dios: contarle a otros lo que Él hizo en mí. La próxima semana, ¿qué es lo que quiero? Un testimonio escrito suyo. Y no te dé temor de contarle a otros lo que Dios ha hecho. Hermanos, Cristo ha resucitado. Amén. Nos ponemos en pie, oramos y que el Señor le bendiga en esta mañana.